Ya, entonces cuando acá dice irrigación, pero dice irrigación arterial. Cuando hablamos de irrigación nos referimos a arterias y venas, ¿no? En este caso solamente vamos a hacer irrigación arterial. Primero tienen que haber arterias y las venas casi son lo mismo, casi lo mismo. No estoy diciendo que no, ¿sí? Entonces, acá, este es un cerebro del 2017, donde miren cómo hemos inyectado contraste a las arterias, ¿no? Y más o menos se ha... ¿Y por qué no se ha tenido bien? Me dirán, porque estaba trombosado, ¿no? Es decir, para que salga bien, como hace el doctor Roto, después de a las 4 horas después de estar muerto, más o menos, pues ese rato se saca el cerebro, se pone un líquido, se empieza a poner líquidos para que salga toda la sangre, los coágulos, y después se pone el plato. Entonces, esto hicimos en 2017, en octubre del 2017. ¿Sí? Entonces, esta es la irrigación. Entonces vamos a ver la irrigación del cerebro. Antes de hablar de irrigación, tenemos que hablar de la barrera hematoencefálica que tenemos. ¿Qué es barrera? Es una barrera que hay en el cerebro. No todas las sustancias pasan al espacio intersticial o extracelular. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿de qué color es? Blanco, debe ser el tuyo, ¿no es así? ¿Qué color es, Álvaro? ¿Gris? No, tampoco. ¿Cómo se imaginarían? ¿Cómo es el color del líquido cefalorraquídeo? ¿Crema? Es transparente, como el agua, cristalino. ¿Por qué es cristalino y no es rojo? Porque esa barrera impide que salgan los eritrocitos, son los capilares. Esos capilares están revestidos de endotelio, ¿sí? Es un endotelio especial que tiene muchas mitocondrias. Entonces, la sangre, los nutrientes que va a ir a la neurona, ¿por dónde van a ir? Entonces, ahí están les he hablado yo de los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Sus pies chupadores, aquí está, miren, este es un vaso, ¿no? Este es un vaso. Este vaso tiene sus pies chupadores de este astrocito protoplasmático. Viene acá y de acá le transmite a la neurona, ¿sí? No viene de este espacio intersticial, no está viniendo por acá. Entonces los astrocitos tienen función de nutrición y de sostén de la neurona, por eso pasa ahí. Y además esta neurona y la glía, las dos, son muy exigentes en cuanto al oxígeno. No pueden vivir sin oxígeno. Si solamente 10 segundos se para la circulación, 10 segundos, ¿no? Cuando digo 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se pierde el conocimiento la persona. Ese es cuando no hay oxígeno. Cuando no hay glucosa también, ¿sí?
Entonces, tanto el cerebro necesita oxígeno y glucosa. Y eso me está charlando, dice, ¿cómo es así que si es verdad o mentira? Es una verdad, ¿no? Absoluta. Es porque cuando vemos a los pacientes diabéticos, normalmente la glicemia es de 90 a 100, hasta 110 por ejemplo. Si pasa de 110 es hiperglicemia. Y si baja más de 90, 80, 50, digamos, es hipoglucemia. Entonces, por ejemplo, yo soy diabético y me pongo insulina. ¿Sí? Me pongo insulina. Y me olvido de comer. No como porque necesitamos glucosa, ¿no? Entonces los papás nos dicen siempre, antes de ir a trabajar, antes de ir a la universidad, tienen que tomar desayuno. Es importante la glucosa. Entonces, ¿qué pasa si la glucosa baja mucho? Porque ¿quién regula hasta las, digamos, hasta las 7 de la mañana? Desde las 10 de la noche, que no has comido nada, hasta las 6 de la mañana no has comido nada, ¿no? Por ese tiempo. Entonces, ¿quién regula eso? Regula el hígado, porque hay un depósito de glucosa que sale y nos hace que sí, el cerebro funcione normalmente. Pero ¿qué pasa si yo me pongo después insulina y no como? Baja el azúcar, más de 50 en comer. Normal, si toma solamente el desayuno. No, en todos los azúcares y 5 días. Ah, por ejemplo, en una huelga de hambre. No, pero en una huelga de hambre, sí o sí tiene que llevar el mate con azúcar. Dice, no, ni siquiera no tomo nada de azúcar, solamente agua. No, si como se le elevada, va a haber cetonas, todo eso. Entonces, hasta en una huelga tienes que tomar azúcar, agua, mate con azúcar, etc. ¿Sí? Y pero, ¿qué ocurre? Digamos, yo he tenido un caso de un paciente diabético en la ciudad de La Paz, que era diabético tipo 1, se colocaba insulina todos los días. Y se le ocurre un día ir al gimnasio, se pone insulina y se va al gimnasio. Entonces empieza a hacer actividad física hasta las 10 de la noche. Empezó a bajar el azúcar, salió no se dio cuenta, salió del gimnasio y en la acera se tira, ¿no? Se desmaya, pierde el conocimiento. Y todos los que pasaban pensaban que estaba borracho, estaba drogado, ¿sí? Pasa una hora, no llega a su casa, pasa 2 horas, 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 9 de la noche. Entonces, hasta las 6 van buscando, y lo encuentran tirado. Lo llevan al hospital y estaba muerto, porque tenía hipoglucemia. Bajó tanto el azúcar que y en un caso también, en otro caso, igual, era un campamento para jóvenes diabéticos, tipo 1, los que se colocan insulina, que son los que tienen más problemas. Entonces, antes del almuerzo, nosotros les medimos la glicemia, estaba normal, come, como todos comen, le dimos la dieta, y después de eso juegan. Nosotros programamos un partido de voleibol mixto. Y tanto jugó el chico
que se desmayó, empezó a convulsionar. Como estamos ahí cerquita, le agarramos, no lo podíamos tener en la mano, le pusimos glucosa en la vena y a los 2 minutos se accionó. Pero todos se asustaron, ¿no? Todos se asustaron. Entonces, era una buena lección para mí. Después, si tienes hipoglucemia, si te has puesto insulina, tienes que tomar una pastilla. El diabético siempre tiene que llevar dulce. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Por eso que convulsionan, se desmayan, pierden el conocimiento. ¿No? Entonces, ese rato me voy a colocarle glucosa desde el hospital, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, la neurona necesita glucosa y oxígeno para vivir, igual que todas las células, pero sobre todo el sistema nervioso. Ahora hay otra cosa, que la circulación vertebrovascular, es decir, la circulación en el cerebro, es de 750 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en la arteria carótida derecha hay 275, en la izquierda 275 y en la vertebrovascular 200. Si sumo, hacen 750 mililitros por minuto. Circula. ¿Sí? Otra cosa, que hay 2 arterias carótidas, internas, derecha e izquierda, 2 arterias vertebrales. Entonces, tiene buena irrigación el cerebro. Entonces, acá está, este es el arco de la aorta. A ver, Andrea, ¿dónde nace la aorta? ¿Dónde nace la aorta? Exactamente, nace en el ventrículo izquierdo. Sube es la aorta ascendente y está el callado de la aorta. ¿Ven? Ese es el callado de la aorta. Del callado de la aorta, en el lado derecho, nace el tronco brachiocefálico, que da la arteria subclavia y la carótida común. Sube más o menos a nivel del cartílago tiroideo y ahí se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna sube hasta el cerebro. ¿Sí? Llega hasta acá. Y acá están las de la subclavia de ambos lados. También nace la vertebral que va a subir. Ingresa, en realidad está bien acá. Sube, pasa el agujero magno y se unen las 2 arterias vertebrales y forman el tronco basilar. Sí, acá es la subclavia izquierda, la derecha. Esta es la carótida común izquierda que nace del arco de la aorta y también se divide, igual sube. ¿Sí? Entonces está subiendo al cerebro la sangre arterial, está subiendo. ¿Sí? Sube y hay forma, ¿no? Ahí estamos viendo el tronco basilar, que es esta, y la carótida acaba de dar ramas. Esta que va a ir por la cisura lateral o la cisura de Silvio, está las arterias cerebral media. Antes se llamaba arteria silviana. Esta que está yendo hacia adelante es la cerebral anterior. Y entre las 2 cerebrales anteriores están anastomosadas por una arteria que está acá. Se llama comunicante anterior.
De esta arteria también nacen esta arteria que está acá. Esta que está acá es la comunicante posterior. Entonces ahí forman un círculo arterial cerebral que se anastomosan las carótidas con el tronco vértebro basilar, ¿no? Se unen. ¿Sí? Es igual acá. Claro. Ahora vamos a ver, eso es en general, ¿no? Eso es en general. Ahora les voy a mostrar un poco más. Ya hemos subido, estas son las vertebrales. ¿Sí? Estas vertebrales, ¿dónde nace Olga la vertebral? ¿Dónde nace la vertebral, Olga? En la carótida, Si está diciendo en la subclavia, nacen, suben a nivel del bulbo, de lateral se vuelven medial. ¿No? Miren, suben. Esta es la vertebral. Y acá da ramas a este nivel, ¿no? Esta que está yendo acá, hacia atrás, es la espinal posterior. Esta que está viniendo es la espinal anterior que forma la longitudinal. Y de acá, de esta misma vertebral, nace una rama más gruesita que es la cerebelosa inferior, que va a llegar el cerebelo. Sube, se unen las dos. Ya acá al unirse dan una rama, esta que es más gruesita. Esa es la arteria cerebelosa media. Encima de esa está la auditiva interna. ¿Dónde va a ir? La arteria auditiva interna. ¿Dónde va a ir? Al conducto auditivo interno. Va a ingresar con el facial y el vestíbulo coclear, ¿no? Por el octavo par craneal. De ahí están haciendo esta del tronco basilar. Luego están estas ramas, las ramas pontinas. ¿Dónde van a ir las pontinas? ¿Qué van a llegar? El puente, el gran descubrimiento. ¿Ve? Sigue subiendo y acá hay otra arteria, que es la cerebelosa superior. ¿Sí? Del tronco basilar. Sigue subiendo y da sus ramas terminales. Estas que estoy diseñando son las arterias cerebral posterior que están naciendo del tronco basilar. Entre esta cerebral posterior y esta cerebelosa superior, de acá está naciendo o está pasando el tercer par craneal. Eso se llama la pinza arterial o también se llama pinza de Jacobs. Entre esas dos arterias está la pinza de Jacobs. Está pasando el tercer par craneal. Eso no es importante. Es súper importante. Seguimos. Esta es la carótida interna que ingresa al cerebro y da sus ramas. ¿Sí? Esta que está bajando abajo, que se va a unir, se va a anastomosar la carótida interna con la cerebral posterior. Esa se llama comunicante posterior. Esta por donde está yendo el tracto óptico, la coroidea anterior. Sigue hacia adelante esta arteria, la cerebral anterior, que está hacia adelante. Por eso va a llamar cerebral anterior.
acá, a cada lado. Y estas se unen, se anastomozan por la comunicante, esta es la comunicante anterior. Entonces yo les voy a preguntar, ¿dónde nace la comunicante anterior? ¿Dónde nace? De la cerebral anterior, pues, ¿sí? ¿Y la cerebral anterior dónde nace? De la carótida interna. La comunicante posterior, ¿dónde nace? De la carótida interna. La coroidea anterior nace también de la carótida interna. Eso tienen que entender. Porque eso les vamos a preguntar. Eso les voy a preguntar. No les voy a preguntar, les puedo preguntar a mí, pero esa es la lógica de esta. Ahí está. Ahí está la espinal posterior, espinal anterior, la arteria vertebral, la cerebelosa inferior. Esta inferior nace de la vertebral. En cambio, la cerebelosa media nace del tronco basilar, que no es lo mismo. ¿Sí? Ahí está el juego que yo les voy a hacer ¿y eso es para qué? Para ver la lógica, si entienden. ¿No? Porque un niño también le puedo explicar esto y decirles esto es tal cosa, están me van a entender. Pero lo que no saben y no van a poder entender es de dónde nace cada arteria. Y eso es lo que tienen que aprender ustedes, ¿verdad? Ya tienen que relacionar eso. ¿Sí? Esa es la relación. Entonces, por el agujero magno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agujero magno? Escuchando. ¿Qué pasa? Meninges, está bien. Meninges, neuronal, falta uno. Porque estamos hablando, la vertebral. No he dicho la vertebral. Está pasando por el agujero magno, la arteria vertebral, la vena vertebral, y dice unas ramas nerviosas simpáticas. ¿Sí? Bueno, y estas son las ramas colaterales de la cerebral, de la vertebral. La vertebral tiene la espinal anterior, la espinal posterior, la cerebelosa posterior. Acá dice cerebelosa posterior inferior, ahora la llaman así, pero yo la llamo cerebelosa inferior para que este posterior, claro que está en lo posterior, ¿no? Pero posterior inferior no. Hay una meningia posterior, unas arterias radiculares que después les voy a mostrar, y este es el tronco basilar. El tronco basilar, si ven acá, es rectito, 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto para mí? Quiere decir que esta persona no ha tenido hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión, esto se encurva, ¿sí? Se deforma. Entonces tiene importancia clínica, ¿sí? Y eso me hace juego los callahuayas, decir, hasta no logro entender que hablan de esta arteria, pero ni saben entonces de esta arteria vertebral, pero dice que cuando hay presión, todo esto, esta arteria se dobla, ¿no? Y causa problemas, ¿sí? En parte tienes razón, pero no saben esto, ¿no? El tronco basilar que tiene 3 centímetros, ¿no? Ya están sus ramas, la cerebral posterior. ¿Dónde nace la cerebral posterior? En el tronco basilar.
basilar. La arteria cerebelosa superior, ¿dónde nace? En el tronco basilar. Las arterias pontinas, ¿dónde nace? En el tronco basilar. La auditiva interna o la veríntica nace ahí. La arteria cerebelosa inferior o media, esta y media, nace ahí. ¿Okay? Esas son prácticamente sus ramas. Ahora acá está viniendo, esta es la carótida externa y la carótida interna. Miren cómo sube y da sus ramas acá en el cerebro, ¿no? Y esta es una arteriografía, lo mismo. Esto es en dibujito y esto es en realidad. Esto es lo que te van a mostrar. ¿Sí? Vea, doctor, aquí está, ¿no? Doctor Dylan, a ver, ya le han sacado su arteriografía, ahora explíquenos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar, esta es la carótida, ¿sí? Y ahí vamos a ver sus ramitas, cómo van, ¿no? La cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vía que ahora, como es todo tridimensional, lo puedes dar la vuelta, puedes mirar de arriba, abajo, etcétera, para identificar bien la arteria. Ahora dice la arteria oftálica, ¿dónde nace? De la carótida interna. Esta es la cerebral, esta es la oftálica y este es el nervio óptico, ¿no? Estos dos están pasando, y esta es la porción cavernosa de la arteria carótida interna, que está viviendo ahí. Entonces, esta es esa arteria, ¿sí? Más abajo vemos el ganglio trigeminal, la oftálica, la mandibular, la maxilar y la mandibular. Ahí estamos viendo esa. Ahora, esta no es una buena figura, pero nos dice que esta es la porción cervical de la carótida interna, esta es la porción petrosa, porque está en relación con el hueso petroso, ¿sí? Esta es la porción cavernosa, donde está el seno cavernoso, esta es la porción del sifón carotídeo, y esta es la porción cerebral, ¿no? Ya están las arterias. De esta arteria de la carótida interna están la cerebral media, la cerebral anterior, la coroidea anterior, etc. sus ramas, ¿sí? Esas son sus ramas de esta arteria, que no es buena figurita para explicar, ¿sí? Entonces, acá es lo mismo esto, ¿sí? Esto es de Keimur, esta es la porción cervical, esta es la región petrosa, la porción cavernosa y la parte cerebral, ¿no ven? Donde está la arteria cerebral. Y está en relación, miren con qué, con el tercer par craneal, con el cuarto, con el sexto par craneal. Ahí está esta arteria acá. Esta que está subiendo es la carótida interna. ¿Cómo sube esa arteria? Ahora, la carótida interna tiene dos tipos de ramas colaterales. La más importante es la oftálmica y tiene ramas terminales, que es la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Estas son sus ramas. ¿Qué quiere decir terminal? Que ahí termina pues la carótida, ¿no? La carótida da sus ramas terminales y estas son sus ramas terminales. Entonces, ¿qué les puedo preguntar? Menciona las 4 ramas terminales de la carótida interna. Esas. ¿Sí?
Ya, aquí está lo mismo. Lo mismo. Esta es la carótida interna, esta es la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Estas son ramas terminales de la carótida interna. Esas son sus ramas. ¿Sí? Esas son sus ramas. Ahí está. Esas son sus ramas. Ahora acá está hablando del círculo arterial del cerebro o polígono de Willis, parece. Si es un polígono, quiere decir que tiene 7 bordes. ¿Sí? Es como un polígono. Entonces, acá tenemos lo primero. Se llama arteria comunicante anterior. A cada lado se va a anastomosa, esta es la cerebral anterior, va a formar parte del polígono de Willis. Hacia atrás la comunicante posterior y inferiormente y posterior la cerebral posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos impares? 1. ¿Cuál es? La comunicante anterior. En cambio, las cerebrales anteriores son par. Las comunicantes posteriores son par. Las cerebrales posteriores son par. Es como un anillo que está alrededor del espacio interhemisférico que está acá. Y esta es en relación con el quiasma. Este dibujo, por ejemplo, está bien, no más, ¿sí? Porque está delante, miren, está delante el nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico, ¿sí? Entonces es una anastomosis, ¿no ven? Se están anastomosando dos arterias. Esto es normal. Esto es normal. ¿Qué quiere decir normal? En una persona normal. La mayoría tenemos así. Entonces, ahí yo he hecho un estudio en 2017, desde el 2015 hasta el 2017 he hecho un estudio. Me he permitido trabajar desde cadáveres, sacar el cerebro y estudiar el polígono de Willis. Entonces la mayoría tenían así. Y en algunos había problemas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué estudias esto? ¿Qué beneficio tiene? Tiene gran beneficio, ¿no? En neurología, en neurocirugía. Y en el pronóstico, para decir al paciente si tiene una variante anatómica, una hipoplasia, por decir, una arteria, va a repercutir, no va a sanar lo mismo, ¿no? Entonces, tiene importancia. Este es lo mismo, ¿no ven? La arteria, esta es la cerebral anterior, la comunicante anterior, aquí está, esta es la comunicante posterior, la cerebral posterior. Este es el polígono o círculo arterial cerebral, ¿sí? Este es ese círculo, que eso les vamos a preguntar. Aquí está. Está formada por la arteria vertebral, la comunicante anterior, la comunicante posterior y la cerebral posterior. ¿Sí? Todas forman parte del polígono, excepto acá le puedo poner arteria cerebral media. Y justo se le ponen bien, que esto no lo voy. Esto tiene que saber, esto es importante. ¿Sí? Acá nuevamente lo mismo, pero acá aparecen estas otras arterias que también son importantes. Estas mediales, anteriores, posteriores.
los que van a comunicar. Entonces aquí está el trabajo que hemos Sobota también, ¿no? Pero igual hemos hecho el. Entonces miren que esta comunicante posterior es más gruesa que el lado derecho que el izquierdo. Esta arteria es hipoplásica. Acá, por ejemplo, otra variante. Esta, la cerebral anterior izquierda da dos ramas, ¿no? Y da una rama hipoplásica. ¿Sí? Hay variantes, miren, acá hay tres, etc. Hemos encontrado diferentes funciones. Eso tiene importancia clínica, ¿sí? Saber en nuestra población. En muchas partes hacen estudios, ¿no? A todos los cadáveres acá es difícil. Bueno, esta es la cara interna del cerebro, ¿sí? Entonces en la cara interna hay dos arterias que irrigan la cara interna, tanto la corteza como la parte más interna. Esta es la cerebral anterior y esta es la comunicante posterior. Ángel, la arteria cerebral posterior, ¿dónde nace? Cerebral posterior. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? De tronco basilar. La arteria cerebral anterior, ¿dónde nace, Olga? De la carótida interna, ¿sí? Bueno, nacen y dan sus ramas, ¿no? Nace y forma esta arteria. Va a venir esta arteria y esta es la arteria pericallosa. Sus ramas, la primera rama de la carótida interna o de la cerebral anterior es la pericallosa. Y después está esta rama acá. La primera, la segunda rama. Si está en la cara interna, ¿qué se va a llamar? Arterias frontal inferior, ¿no? Esta es la inferior, esta es la frontal media. Sigue dando, sigue yendo hacia arriba y va a ir y da esta otra arteria. Se llama marginal, la arteria callosa marginal. Esta callosa marginal es esta arteria. Esa callosa marginal va a dar dos ramas, la frontal media y la frontal interna posterior, ¿sí? Y esta pericallosa sigue y da esta rama, que es la intraparietal. La intraparietal. Esta intraparietal da dos ramas, la paracentral y la precuneal, ¿sí? Y ahí termina la cerebral anterior. Hacia abajo está la cerebral posterior, que va, si va al lóbulo temporal, ¿qué se va a llamar? Temporal. Primera temporal, segunda temporal. Esta que está yendo por la cisura calcarina, ¿qué arteria se va a llamar? Arteria calcarina. Esta que va por la cisura parieto-occipital media, arteria parieto-occipital o perpendicular interna. Miren, y hay otra ramita que está yendo al esplenión del cuerpo calloso, que no lo describe el doctor González, pero ya sé en su dibujo, ¿no ven? ¿Sí? Ahí está. Esas son sus ramas de esa arteria, ¿sí? Irrigaciones importantes, ¿no? Que vas a chocar siempre con irrigación.
Hasta ahora yo tengo pacientes, o tenía pacientes, y a pesar de decir, ya no me llaman, ya no está atendiendo, igual no entienden. Y tienen problemas de estas arterias, ¿no? Por ejemplo, de la auditiva interna tiene acúferos, es decir, ruido del oído, verde, porque hay poca irrigación, no llega de la arteriosclerosis. Entonces, pero hay que darles solución, ¿no? Pero a veces ya no hay solución. ¿Qué vas a hacer si se lesiona esta arteria? Listo. Pero si hay aneurisma, también es difícil, ¿no? Acá, si hay un aneurisma, ¿qué es aneurisma? Que nace como un globito acá. Entonces nace como un globito acá, así, ¿sí? Como una de paredes delgadas. Entonces sube la presión como una bomba, revienta. Si se revienta, ¿qué pasa? Hemorragia interna. Pues rápido, se desmaya el paciente, se pone mal. Y si no estás conectado a la medicina, no estás conectado a ese rato, difícil, a veces no puedes ni diagnosticar. Tienes que estar conectado así, al rato. Pues ya hemos tomado el tiempo. Entonces es muy complicado. Yo tenía un paciente así. Era la esposa de un dirigente minero que venía y me decía, doctor, tengo mucha cefalea, mucho dolor en la cabeza, en la tarde, en la noche. Bueno, doctor, me di Principol, me di paracetamol, ¿vale? Y uno de esos teams se me iluminó. No, tienen que ir a entender los cirujanos. Nos trajimos acá a la ciudad, le llevamos al neurocirujano, esa vez le hicimos arteriografía cerebral, y ahí salió que tenía aneurisma. ¿Sí? Entonces le dijimos a su esposa, no, a él le dijimos, a su esposa, que se ha casado, no, de concubinado nomás. ¿Cuántos años tienes? 3. Bueno, entonces llamale a tu esposo y cásense la próxima semana. Después le hacemos entrar al marido y le dijimos que tiene un aneurisma. Y mira, dicen que no te has casado hasta ahora, tienes que casar. Organiza la fiesta, vamos a la fiesta, todo. Él pensaba que se iba a morir rápido, ¿no? Porque eso no hay tiempo, ¿no? No puede decir, va a vivir de 2 años, se revienta, sube la presión y revienta. Entonces pasa un año, nada. Pasa 2 años, tampoco. Pasa 5 años, tampoco. Después se habló de vida, pues. Entonces de vida, pero tenía ese problema, ese aneurisma, ¿sí? Que a veces caen por casualidades, pero antes no había solución. Pero ahora hay solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la técnica? Por catéter. Entro acá, pongo el catéter acá, vengo acá y echo un líquido acá que se esclerosa, se emboliza, entonces se tapa, como si estuviera tapando esta arteria, y luego saco todo. ¿Listo? Ese es el tratamiento actual. Antes no se podía, se ponía un clips, ¿no? Pero
difícil entrar acá a la parte interna, ¿sí? Complicado. Bueno, pero hay ese tipo de problemas. Entonces ya ha mejorado la ciencia en ese sentido, ¿sí? Estas ramas, dicen ramas, estas ramas son ramas corticales, que quiere decir que van a la corteza cerebral. Pero cuando van a la corteza cerebral, vienen acá, por ejemplo, aquí está la cerebral anterior, acá voy a poner la otra, y vienen sus ramas centrales. Y van a venir acá. ¿Sí? Estas son sus ramas centrales. Entonces tiene dos tipos de ramas centrales. Esas son centrales o profundas. Ahí va a estar las arterias centrales cortas o diencefálicas, que van a ir parte al diencéfalo, sobre todo al segmento anterior del tercer ventrículo, al hipotálamo anterior, van a ir ahí, ¿sí? Y va a dar otras ramas, las estriadas mediales. Estriadas, ¿qué quiere decir? ¿Con qué les relacionaría? Con el cuerpo estriado. Con él y el cuerpo estriado que está formado. Del putamen Núcleo caudal. Esta arteria estriada está viniendo acá, está viniendo a la cabeza del núcleo caudal, ¿no? Está viniendo al núcleo lenticular que está acá, a la porción anterior y a la cápsula interna. Todo esto está igual, ¿sí? Esa se llama arteria estriada medial o recurrente de Hübner. Esa arteria, en su descripción dice, esta es la arteria, las dos arterias, acá está la comunicante anterior, ¿ven? ¿Sí? Más abajo está. Y de ahí nace, más arribita, ya acá, nacen las de recurrente de Hübner o estriadas mediales. Esa es esa que está visitando esa recurrente. Aquí está, miren. Esta es la comunicante anterior, ¿sí? Y esta que está viniendo es la recurrente de Hübner o estriada medial, que está llegando al tálamo, ¿lo ven? Al hipotálamo, a la cápsula interna y al globus, parte del globus pallidus. Pero esta otra arteria es la cerebral media, que también está llegando al putamen y al globus pallidus, y está viniendo al núcleo caudal, ¿sí? Entonces, este también es la irrigación. Esto es según el doctor Arene de La Paz, que es lo mismo. Ya acá, estas arterias son las arterias centrales anteromediales. Estas son arterias centrales posteromediales. Y estas son las arterias, por ejemplo, la quiasmática, la del oculomotor, la rama talámica, hipotalámica, etcétera, que están acá, ¿sí? Estas no las estudian mucho porque ya es de mucha especialidad, ¿no? Salvo que quieren ser neurocirujanos, ¿no? ¿Sí? Estas son esas arterias que están acá. ¿Sí? Ahora, esta es las ramas corticales de la cerebral media. Esta es la media, que va a ir por la cisura lateral. Dentro de la cisura lateral está. Ahí está el valle silviano.
Antes se llamaba arteria sylviana, ahora se llama cerebral media, ¿sí? Entonces da dos tipos de ramas, ramas ascendentes y ramas descendentes. Las descendentes son tres, ¿no? La temporal anterior, la temporal media y la temporal posterior. Y las ascendentes, la más importante es esta, la central, la arteria central, donde está la cisura central. Hacia adelante es la presental y más adelante la órbito frontal. Esta es la órbito. Detrás de la cisura central hay otra arteria, la arteria postcentral, ¿sí? Esta es la postcentral. Luego hay una rama, si quieren, ascendente, que es la del pliegue curvo, y esta es su rama terminal, la angular, ¿sí? Que nace de la arteria cerebral media, ¿sí? Estas son sus ramas corticales. Y tiene ramas centrales, igual. Miren cómo está, ¿quién insiga más? Si ven, este es cerebral anterior, cerebral posterior y este es cerebral medio. ¿Cuál insiga más? La media. La media tiene mayor superficie de insigación. Ahora sus ramas centrales o profundas. Las putamino cápsulo caudal o estriadas laterales, ¿sí? También están las palidades externas o estriadas mediales, que llegan la sustancia blanca, la sustancia gris, el núcleo caudal, el putamen, el globus pallidus, ¿sí? La cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, va a llegar esta cerebral media, ¿sí? Aquí está, miren. Estas son las estriadas, ¿sí? Que están insigando el cerebro, la parte anterior. Entonces, estas son igual acá, cerebral media, como está insigando incluso a la ínsula. Pregunta de examen, ¿qué arteria insiga la ínsula? La cerebral media. No hay otra. Eso hemos visto. Acá es la insigación también, ¿no? Cómo está viniendo la cerebral anterior, la cerebral media, miren cómo he hecho esta disección, el lóbulo frontal, tronco basilar, las arterias vertebrales, etc. Cómo está insigando. Y esta es la insigación del cerebro. Este es cerebral anterior, no cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, ¿no? Cómo está insigada, ¿no? El cerebro. Ahora esta es igual, su indicación. Este es cerebral anterior, cerebral posterior, acá cerebral media, cerebral posterior, ¿sí? Esa es la insigación de sus ramas centrales. Eso ya hemos visto, la insigación de la cerebral posterior. Acá sus ramas de la arteria cerebral posterior. Penetra por el espacio perforado posterior, se ramifica en el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna. Las arterias pedunculares, ¿por dónde van a ir? Por los pedúnculos cerebrales, que van a estar en el mesencéfalo, ¿no? En la sustancia negra, en el núcleo rojo, está por la arteria cerebral posterior. También van a las arterias cuadrigeminales, que van a ir a los colículos cuadrigeminales, ¿no? Esas son. Bueno,
y aquí está la coroidea posterior, que va a llegar el tercer ventrículo, que es llama de la cerebral posterior. ¿Sí? Ahí va a llegar. Entonces, igual lo mismo, va a llegar así, ¿lo ven? Cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media y cerebral posterior. Esta es la coroidea anterior, esta que está acá. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace la coroidea anterior? De la carótida interna, los rama terminal de la carótida interna. ¿Qué hicieron? Los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el uncus de la quinta temporal, el hipocampo, el núcleo amigdalino, la cola del núcleo caudado, el tracto óptico por donde está pasando, la cápsula interna, el brazo posterior, los segmentos retroventricular, los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Eso está bien. Miren esta designación. Eso es de todos. Hay una que es muy bonita del doctor Roto y del doctor Padre. Muy lindas, no se puesto acá, a las 12 de la noche lo miras. Esta es la carótida interna, sus ramas, ¿no? Miren su aneurisma cerebral, bomba de tiempo. A veces bien, a veces no bien. Entonces mejor asegurarse, casarse. Esta es la rama central, que es la rama. Esto es lo mismo. Ahora vamos a ir a la indicación del tronco basilar, ¿no? De las comunicantes posteriores, todos. Miren dónde se ven, con los pedúnculos cerebrales para llegar el puente por las cortinas, ¿no? Pero ahí tiene, para complicarnos hay ramas paramedianas, circunferenciales cortas y largas, ¿no? Igual a medio oblongada, que tiene ligación. ¿Sí? Esta es una ligación circunferenciales largas, cortas, etc. ¿Sí? Circunferenciales cortas, que está terminando. Igual el puente que está designado. El puente, ¿quién le va a llegar? El tronco basilar, porque le va a llegar a la parte más central, van a penetrar ahí y van a llegar, miren, al fascículo córtico con los cefalógiros, al menisco medial, al espino talámico anterior y el fascículo longitudinal medio. El tecto espinal, fascículo longitudinal medio, etcétera, etcétera, etcétera. Como está ahí ligado. Entonces, ahora vamos a ver el cerebelo. Este es de la médula oblongada. La médula oblongada más está ligada por la arteria vertebral, ¿no? ¿Ok? Esas son sus ramas. Ahora vamos a ver, este es el cerebral. Aquí está. ¿Qué arterias se llegan al cerebelo? 3 arterias. La cerebelosa superior, la cerebelosa media y la cerebelosa inferior. La cerebelosa superior e inferior nacen del tronco basilar. En cambio, la cerebelosa inferior nace de la arteria vertebral. Miren la pinza arterial de Jackson entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior. ¿Sí? ¿Está viendo? ¿Sí? No se va a olvidar. Eso no es importante.
ese es. Ahora la médula espinal. La médula espinal van a nacer de esta espinal anterior y la espinal posterior que va a seguir. Esta es la espinal posterior que van a dar las arterias perimedulares y las arterias estas que están viniendo, las perimedulares, ¿sí? Y miren cómo estoy citando la parte de la médula espinal. Ahora, esta misma está, toda la médula espinal tiene diferenciación. La parte cervical está en la arteria vertebral, Acá de la médula torácica, las intercostales posteriores que van a venir, van a llegar, y acá la arteria reticular posterior, y en la parte lumbar las arterias reticulares del engrosamiento limpar. También hay ligación a ese nivel. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, acá le da este nombrecito. Esta es la arteria reticular dorsal o torácica inferior, arteria reticular mayor de calibre de Adam-Wickens, ¿no? Que se llama esta arteria. Solamente ese nombre, ¿no? Pero es del doctor Arené. Otro autor también se llama arteria radicular dorsal. Miren, esta es la arteria, miren cómo está viniendo. Esta es la aorta torácica, estas son las costillas. Viene la intercostal posterior, una rama anterior, una rama posterior, entra, ingresa, también está incidiendo la médula espinal. Estas son sus ramas. Solamente para estas son ya otras, miren, aneurisma. En todas partes, ¿no? Va a morir. Pobrecito. Yo tenía una vecina en Europa que estaba estudiando física, llena de aneurismas en todas partes del mundo. Seguramente en el cerebro estaba viendo el estudio. Bueno, ¿qué será de ello? Esta es otra, igual otros esquemas. Ya miren, variantes anatómicas de otros autores. Y esta es una fotografía de Leonardo da Vinci. Ya acaba arterias solamente.